Bienvenidos al podcast de Realidades. Soy Willy Narváez. Hoy hablaremos sobre el personaje que siempre estuvo omnipresente en la oposición durante el periodo de transición. El nombre de Ortega y del sandinismo estuvo asociado en la mente de muchos nicaragüenses con la guerra, la violencia y la pobreza. Las tres derrotas electorales que tuvo en 1990, 1996 y 2001 parecían un claro mensaje de que la mayoría de los nicaragüenses no quería más sandinismo en el poder. Pero entonces, ¿cómo logró retornar al poder? ¿Cómo fue posible esto? Tenemos el reto, el desafío. Así como logramos tomar el poder por las armas, ahora el desafío que tenemos es tomar el poder con los votos. Quizás la voz de este personaje les parezca familiar. Se trata de Daniel Ortega, uno de los políticos que más ha marcado la historia moderna de Nicaragua. Nacido el 11 de noviembre de 1945 en La Libertad, en Chontales, Ortega dejó sus estudios de Derecho en la Universidad Centroamericana y se involucró desde muy joven con el Frente Sandinista. Su travesía como guerrillero también lo llevó a la cárcel durante la dictadura somocista. Fue conocido como el preso 198. Daniel Ortega sí participó en el asesinato de un hombre, sí participó en el asalto de un banco, sí participó en un grupo armado y cuando cae preso, digamos que había razones del sistema somocista para tenerlo preso. Ya la legitimidad y la ética, eso es otra cosa. Así lo describió Fabián Medina, periodista y escritor nicaragüense, en el libro titulado El preso 198. Ese reo que estuvo 7 años en prisión después acabó convertido en jefe de Estado tras el triunfo de la Revolución Sandinista que depuso el somocismo en 1979. Daniel Ortega es un viejo militante del Frente. Ha demostrado una firmeza revolucionaria a toda prueba. Es un compañero que nosotros queremos y respetamos profundamente. Y no es una casualidad que el Frente Sandinista de Liberación Nacional lo haya designado para formar parte de la Junta de Reconstrucción Nacional. Ortega fungió al principio como director del gobierno provisional revolucionario y luego como presidente constitucional. Enfrentó una guerra civil y una recesión económica agravada por las políticas del gobierno y la presión estadounidense en tiempos de Ronald Reagan. En ese entonces, Ortega consideraba a los críticos del sandinismo como operadores de los Estados Unidos. El discurso que escucharán es del 4 de enero de 1988 en el municipio de Muelle de los Bueyes, en la región autónoma del Caribe Sur de Nicaragua. Y los grupos de derecha aquí en nuestro país están tratando de aprovecharse del espacio abierto para desarrollar una labor contrarrevolucionaria. Y nos estamos refiriendo con toda claridad a grupos políticos de oposición al gobierno, de oposición a la revolución y a algunos medios de comunicación. Todos ellos, por terceras manos, reciben dinero de la CIA. Oscar Arias, presidente de Costa Rica, Marco Vinicio Cerezo, presidente de Guatemala, José Napoleón Duarte, presidente de El Salvador, José Azcona Hoyo, presidente de Honduras, y Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, iniciaron el proceso de Esquipulas, acordando una cooperación económica y una estructura básica para la resolución pacífica de los conflictos. Tras el fin de la Guerra Fría y los acuerdos de paz en Centroamérica, el Frente Sandinista permitió elecciones libres y su candidato Daniel Ortega perdió ante Violeta Barrios de Chamorro, la candidata de la Unión Nacional Opositora. El presidente de Nicaragua, el gobierno de Nicaragua, va a respetar y a acatar el mandato popular emanado por la votación en estas elecciones. Luego de su derrota electoral en 1990, Daniel Ortega jugó un papel fundamental en la política nicaragüense. La dinámica entre su persona, su partido y los conflictos internos en la oposición le permitieron posicionarse como el segundo político más poderoso del país, tanto en el poder legislativo como en las calles. Nosotros queremos el entendimiento, pero en estas condiciones seríamos irresponsables si fuésemos el día lunes a hablar con el mentiroso
Aún así, no fue capaz de ganar las próximas elecciones, las de 1996 contra Arnoldo Alemán y las de 2001 contra Enrique Bolaños. Su poder como líder de la segunda fuerza política no lo utilizó para contribuir al desarrollo del país. Los tres gobiernos liberales, de Chamorro, Alemán y Bolaños, tuvieron que lidiar con sus constantes movilizaciones, huelgas, protestas y demostraciones de violencia contra sus adversarios políticos. Durante su mandato, Arnoldo Alemán cuestionó a Daniel Ortega por la violencia generada en el país. Quiere volver a los gritos de guerra. Yo le invito que alguna vez en su vida, ya que nunca lo ha hecho trabajar, que coopere, que venga a trabajar, que agarre un tractor, que agarre un arado, que siembre un árbol, que haga fructificar la tierra y no que haga vibrar las ametralladoras ni el ruido de los cañones. Incluso, partidarios del Frente Sandinista fueron señalados como perpetradores de varios asesinatos políticos contra líderes de la desmovilizada contrarrevolución. Las campañas de agitación lideradas por Daniel Ortega, que en ese tiempo se conocían como azonadas, se agravaron en la administración del presidente Enrique Bolaños, quien incluso en una ocasión intentó apaciguar las protestas, pero las turbas del sandinismo no dieron tregua y su hijo resultó herido. Las turbas afines al sandinismo quemaban buses, montaban tranques y vandalizaban las instalaciones de instituciones del Estado para intimidar al gobierno. Está claro que el responsable de lo que está aconteciendo es el gobierno. Basta que el gobierno diga que va a reconocer ese 6% y que cumpla entregando la cantidad que está claramente definida en la Constitución para que este conflicto se ceda. No fue sino hasta el año 2006, cuando Ortega cambió de estrategia de campaña para competir en las elecciones de ese año contra dos candidatos fuertes que dividieron el voto del oficialismo, Eduardo Montealegre de la Alianza Liberal Nicaragüense y José Rizo del Partido Liberal Constitucionalista. Daniel Ortega en campaña, otra vez. De hecho, esta es la quinta vez que Ortega está en campaña para tratar de llegar a la presidencia de Nicaragua. Toda la campaña de Ortega, asesorada en muchos detalles por su propia esposa, muestra colores vivos, un mensaje de alegría y hasta de optimismo. El caudillo sandinista ahora aparecía en mitines políticos vistiendo de blanco, como si fuera su nueva bandera. Proyectaba una imagen de padre de familia y de valores tradicionales junto a su mujer y estratega Rosario Murillo, con quien incluso llegó a casarse en septiembre de 2005 como parte de sus planes. Ortega, además, se reconcilió con la Iglesia Católica y pidió perdón por los excesos en los años 80 contra varios sacerdotes. Siempre he sido católico. Estuve a punto de ser religioso. Pero la nueva imagen de Ortega seguía ensombrecida por la denuncia de su hijastra Zoila América, quien en 1998 lo acusó de violación. Aunque Daniel Ortega fue sobreseído por la jueza Juana Méndez por el caso de violación, Zoila América lo siguió denunciando paralelo a la campaña presidencial de 2006. A quien escucharán a continuación es a Zoila América durante una entrevista al programa Esta Semana. Yo reto a Daniel Ortega que diga frente a mí, frente a las cámaras, frente a frente, ¿quién está diciendo la verdad? No fue capaz de presentarse a una investigación en la Asamblea Nacional y frente a frente poder decir esto no ocurrió, no ha tenido el valor de negar esto ante las pruebas que yo tengo. Daniel Ortega, en una entrevista con la periodista Lucía Pineda Ubau, negó que haya abusado de Zoila América. Es totalmente falso lo que ella ha venido afirmando. Es mentirosa. Es totalmente falso lo que ella viene afirmando. Sí, pero es mentirosa. Por lo tanto, está mintiendo. Está mintiendo, claro que está mintiendo. Todas las acusaciones que ha venido lanzando son mentiras. Ella sabe todo el cariño que yo le tenía, que yo le demostré, todo ese cariño. El discurso del líder del sandinismo se enfocaba en hablar de reconciliación y en la práctica pretendía demostrar que su mensaje era real, pues su compañero de fórmula era Jaime Morales Carazo, un banquero liberal, a quien Daniel Ortega le había usurpado una propiedad en Managua, que todavía le sirve como residencia familiar. Y aquí está Jaime Morales Carazo, un banquero. Su casa es mi casa. ¿Sí? Su casa es mi casa. ¿Sí?
Ganar las elecciones presidenciales y legislativas era posible esta vez para el Frente Sandinista. La división del Partido Liberal Constitucionalista por la corrupción que llevó a la cárcel al expresidente Arnoldo Alemán y a la creación de un nuevo partido, la Alianza Liberal Nicaragüense, liderada por Eduardo Montealegre, abrió el camino a Daniel Ortega. Otro factor fundamental que permitió el retorno del Frente Sandinista al poder fue el Pacto Alemán-Ortega, que conllevó a una serie de reformas constitucionales que beneficiaron a ambos caudillos. Muchos están denunciando un pacto entre usted y Arnoldo Alemán. ¿Arnoldo Alemán es amigo de usted? Somos nicaragüenses. Hombre, pero le estoy preguntando si es su amigo y no me quiere contestar. Somos nicaragüenses, hombre. Somos ciudadanos. ¿Es su amigo Arnoldo Alemán? Él es un adversario político. Analistas explican que el pacto permitió bajar el umbral de votos necesarios para obtener la presidencia. Ortega oscilaba entre un 37 y 42% del voto nicaragüense. En las elecciones de 2006, Ortega enfrentó al PLC, Partido Liberal Constitucionalista, cuyo candidato fue José Rizo, y a la Alianza Liberal Nicaragüense, cuyo candidato fue Eduardo Montealegre. La victoria de Ortega derivó de un 38% de los votos contra un 29% que obtuvo Montealegre y un 26% que consiguió Rizo. La ley electoral reformada estipulaba que el candidato más votado podía declararse vencedor con tan solo el 35%. Con el 91.48% de las juntas receptoras de votos escrutadas, el resultado preliminar favorece al candidato presidencial del FSLN, Daniel Ortega, quien en las próximas horas debe ser proclamado presidente electo de Nicaragua por las autoridades correspondientes. Existe quórum de ley para realizar la sesión solemne de toma de posesión del presidente electo, comandante Daniel Ortega Saavedra. Ortega ganó la elección forzando a Arnoldo Alemán al pacto, que conllevó a un sistema electoral favorable a sus intereses. Años más tarde, su manipulación al poder electoral sería más evidente en su segundo, tercero y cuarto mandato consecutivo. A la cabeza de su llamado Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Daniel Ortega emprendió la consolidación de su poder desde el primer año. A finales de 2007 se constituyeron los Consejos del Poder Ciudadano, agrupaciones políticas locales con la excusa de propiciar una democracia más directa, pero que en la práctica operan como estructuras de gobernanza del Frente Sandinista, como lo denunció la oposición en su momento. En junio de 2008, Ortega impidió que el Movimiento Renovador Sandinista, partido conformado por disidentes, participaran en las elecciones municipales. La ex guerrillera Dora María Telles denunció dicha acción en ese entonces. Esas votaciones para elegir a los gobernantes de los 153 municipios del país fueron las primeras desde 1990 que no tuvieron observación ni nacional ni internacional. La oposición denunció tácticas intimidatorias e incluso violencia contra sus militantes, activistas y colaboradores de organizaciones no gubernamentales. Como resultado, el sandinismo ocupó 105 de 146 municipalidades. Eduardo Montealegre fue el candidato por Managua en esas elecciones. En ese entonces se declaró ganador y denunció que el Consejo Supremo Electoral le otorgó la victoria al candidato del oficialismo, Alexis Argüello. Nosotros ya ganamos esta elección, no hay ninguna tendencia, porque son en base a una muestra amañada. Un año después de las municipales, en 2009, la Corte Suprema de Justicia, afín al oficialismo, declaró inaplicables los artículos 147 y 178 que impedían la reelección presidencial. El gobierno ha proclamado a Ortega jefe de Estado tras conocer los primeros resultados oficiales de los comicios que le otorgan más del 60% de los votos y una amplia ventaja sobre su principal adversario, el empresario Fabio Gadea. El gobierno de Daniel Ortega se denominó a sí mismo cristiano, socialista y solidario, acercándose al modelo del venezolano Hugo Chávez Frías, con quien Ortega forjó una alianza política y económica. Ortega acordó con Chávez la venta de petróleo a precio preferencial y se sumó a todas sus denuncias contra Estados Unidos, a quien acusaban de ser una potencia imperialista. Los medios sandinistas enfatizaban que su relación traería beneficios al pueblo de Nicaragua. Hay buenas noticias para los y las nicaragüenses. El presidente de Nicaragua, compañero Daniel Ortega Saavedra,
realizó su viaje a la República Bolivariana de Venezuela, donde se reunió con el presidente, su homólogo venezolano, compañero Hugo Chávez Frías. Aunque emuló a Chávez en el aspecto propagandístico y en mucho de su agenda socialista, Ortega no aplicó inmediatamente políticas de nacionalización contra el gran capital nicaragüense y su modelo económico dependió más de la colaboración que de los antagonismos hacia el sector privado. Ortega se entendía bien con el sector privado a través del Consejo Superior de la Empresa Privada, la mayor gremial del país. Desde 2007 a 2018, Ortega mantenía la armonía económica con grandes empresarios, pese a que juristas en ese entonces advertían de la falta de independencia en los poderes del Estado y la ausencia de institucionalidad. El modelo de diálogo y consenso entre el sandinismo y el COSEP le permitió a Ortega que Nicaragua mantuviera un crecimiento sostenido por 11 años. Se ratifican y prorrogan en sus cargos a todas las autoridades de los poderes e instituciones del Estado mencionados. El 9 de enero de 2010 se dio el llamado decretazo. Ortega extendió los mandatos de 22 funcionarios públicos, cuyos periodos habían vencido o estaban por vencerse. Ortega desafiaba el orden constitucional, pues solo la Asamblea Nacional podía prorrogar los periodos de esos funcionarios. En agosto, Ortega purgó a la Corte Suprema de Justicia de 7 magistrados liberales, aduciendo supuestas ausencias e incumplimientos laborales. Con esa movida, a poco más de un año de las elecciones, Ortega controlaba las instituciones del Poder Ejecutivo, Judicial y Electoral. Ortega fue nombrado candidato del Frente Sandinista para las elecciones de 2011. El Consejo Supremo Electoral lo validó el 18 de marzo, a pesar de las impugnaciones de la oposición, y el 6 de noviembre, enfrentado contra el Partido Liberal Independiente de Fabio Gadea Mantilla y el Partido Liberal Constitucionalista de Arnoldo Alemán, se declaró victorioso con un inédito 62% del voto, acaparando 63 de los 92 escaños en la Asamblea Nacional. Ortega había cumplido con su estrategia, explicó en su momento el analista Manuel Orozco. Lo que es específico de Nicaragua es el método de cómo Daniel Ortega básicamente utilizó a todo su esplendor el sistema institucional para manipularlo de manera que él fuera creando una plataforma para ganar. Aunque se permitió el acceso de observadores de la Organización de Estados Americanos, Fabio Gadea, principal oponente de Ortega, señaló que hubo fraude. La votación masiva anticipa el triunfo de la democracia. Solamente así se explica que a lo largo del día hayan aumentado las presiones sobre nuestros fiscales y las irregularidades en el proceso de cierre de las juntas receptoras de votos. El hecho de que el gobierno de Ortega pudiese mantener un crecimiento económico constante, incluso a mediados de la crisis de 2008, ayudaba también a fortalecer su popularidad, pero la institucionalidad de la República se fue socavando. En 4 años, de 2007 al 2011, Ortega y su esposa Rosario Murillo desmantelaron la débil democracia que heredó el país de Violeta Chamorro. También destruyeron los ideales de integridad que dejó el expresidente Enrique Bolaños tras su mandato. La autocracia de Daniel Ortega no tenía retorno, sino que se perfeccionaría con sus mandatos sucesivos, así como también crecería la sombra y el alcance de Rosario Murillo en la política nacional. Las violentas protestas que sacuden Nicaragua no se detienen. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos dijo el domingo que intentaban verificar el número de víctimas fatales, pero que la cifra supera la veintena. El sandinismo volvería a su esencia en 2018, esa de violencia, corrupción y pobreza, y otra vez dejando luto a las familias, más de 300 asesinados, el exilio de 500.000 de nicaragüenses, presos políticos, destierro, confiscaciones, sanciones económicas y un estado policial de facto. La personalidad de Ortega ha marcado la historia moderna del país más que cualquier otro político. Ha sido candidato en todas las elecciones realizadas en los últimos 40 años
después de que el último Somoza dejó el poder. Es el dictador que más tiempo ha estado en el poder, superando incluso a los caudillos liberales José Santos Zelaya y Anastasio Somoza García, con sus más de 20 años formalmente a la cabeza del Estado. Vale la pena preguntarse, ¿quién será el sucesor del comandante? Este es el último episodio de nuestra serie. Estas historias nos instruyen de distintas maneras a comprender cómo Nicaragua recuperó su democracia tras la salida de la dinastía somocista y la instauración de la revolución sandinista. Gracias por habernos acompañado en este episodio. Estuvo con ustedes Willy Narváez.